A pesar de que la aparición de la neuropsicología en la Unión Soviética se da después de la Segunda Guerra Mundial con los trabajos de Luria, sus antecedentes inmediatos los podemos ubicar alrededor de los años 20 con los primeros trabajos realizados por Vygotsky, quien sentó las bases para el desarrollo de la psicología soviética. Una de las aportaciones básicas de la psicología soviética es la concepción de Vygotsky acerca de la génesis y estructura de las funciones psicológicas y su desintegración como consecuencia de daño cerebral. Vygotsky plantea que las formas culturales del comportamiento son una adquisición del desarrollo histórico. Dicho planteamiento lo fundamenta en dos premisas básicas. La primera premisa se refiere a la distinción entre el desarrollo natural y el desarrollo histórico del comportamiento. Desde que se formó la especie Homo sapiens, el cerebro no ha experimentado cambios biológicos, mientras que el comportamiento sí ha cambiado. Esta distinción se refiere al cambio biológico de la especie, es decir, la filogénesis, y al desarrollo conductual sin cambio biológico que sucede a la filogénesis, es decir, el desarrollo histórico. La segunda premisa distingue las formas naturales y culturales del comportamiento. Para Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas se da por el paso de las formas naturales del comportamiento a las formas culturales de éste a través de medios especiales para su organización. La aproximación histórica al estudio de las funciones psicológicas, de su estructura, sus interrelaciones, su desarrollo y origen, permitió enfocar el problema de la localización de funciones en el cerebro de una manera diferente a la aproximación clásica del localizacionismo estrecho por un lado y a la aproximación holística por el otro. Estos planteamientos básicos de la psicología soviética se relacionan con los trabajos pioneros de Luria, quien desarrolló más detalladamente esta aproximación sobre la base de los avances contemporáneos de la psicología, la fisiología, la psicofisiología, la neuroanatomía, la lingüística y la psicolingüística. Ahora hablaremos de los trabajos pioneros de Vygotsky y Luria, bases del modelo soviético. Por su parte, Vygotsky, en una de sus tesis, expone que ninguna función está ligada a la actividad de solo un centro nervioso, sino que la función del cerebro es el resultado de la actividad integral de diferentes centros nerviosos con diferentes funciones y que están jerárquicamente organizadas. Ahora, Luria habla de una localización cronogénica cerebral, en la cual las funciones psicológicas se establecen durante este proceso de desarrollo de los niños, el cual sigue una línea de abajo hacia arriba en el cerebro, y en los adultos de deterioro que transcurre de arriba hacia abajo. Por lo tanto, debido a estos dos procesos, pasa que un niño y un adulto sufren una lesión en diferente localización y se produce un cuadro sintomático similar. Este modelo soviético se apoya también en los estudios anatómicos del cerebro, donde se observa una organización tanto vertical como horizontal. Luria desarrolla un modelo general estructural funcional del cerebro, en el cual habla de que el cerebro del hombre puede ser dividido en tres bloques estructural funcionales. El primer bloque incluye el tallo cerebral y el sistema límbico, que aseguran la vigilia o tono de la corteza cerebral y posibilita las formas selectivas de la actividad. El segundo bloque incluye las zonas posteriores corticales, parietales, temporales y occipitales, las cuales se encargan de la recepción, elaboración y almacenamiento de la información. El tercer bloque incluye los sectores frontales. Estos están relacionados con la programación, la regulación y el control de la actividad. Todo esto permite aclarar que el sistema funcional incluye sistemas complejos de zonas que trabajan en conjunto, donde cada una de ellas da su aportación para la realización de procesos psicológicos complejos y que pueden encontrarse en diferentes regiones del cerebro o a veces pueden estar muy distantes unas de otras. Luria desarrolló las bases para el análisis neurolingüístico de las alteraciones del lenguaje, partiendo de los trabajos de Vygotsky de la Escuela de Praga, la gramática generativa de Chomsky y la lingüística del Grupo de Moscú. Jacobson señala que todas las formas de alteración del lenguaje que resultan como consecuencia de daño cerebral se pueden dividir en dos clases. La primera corresponde a las alteraciones de la expresión corriente o de la organización sintagmática del lenguaje.
mientras que la segunda corresponde a las alteraciones de los sistemas de codificación de los conceptos en palabra u organización paradigmática de la lengua. En la lengua se pueden destacar dos tipos de fenómenos: la referencia de las palabras a una categoría determinada, que corresponde a la estructura paradigmática de la lengua, y la unión de las palabras en una expresión coherente, que corresponde a la estructura sintagmática de la lengua. Luria comprueba que ante lesiones anteriores se afecta sobre todo la síntesis sucesiva o sistema sintagmático del lenguaje, mientras que ante lesiones posteriores se afecta sobre todo la síntesis simultánea o sistema paradigmático del lenguaje. El modelo sentido-texto tiene tres niveles. El primer nivel, más profundo, es el de las representaciones, que se refiere al sentido original que se intenta expresar. El segundo nivel es el de las estructuras sintácticas profundas, integrado por uno de los símbolos de las unidades léxicas profundas. Luria propone que el paso de los rasgos semánticos a las estructuras sintácticas profundas se realiza gracias al lenguaje interno. Y el tercer nivel es el de las estructuras sintácticas superficiales, que es la transformación de estructura sintáctica profunda a sintáctica superficial. Todas estas aportaciones realizadas por la psicología general, la fisiología, la neuroanatomía, la lingüística, la psicolingüística y todos los estudios anatómicos clínicos realizados desde la época de Broca y en la actualidad por grandes investigadores en el área de la patología del lenguaje, fueron analizadas y retomadas por Luria para desarrollar su aparato teórico conceptual neuropsicológico y abordar así el estudio de la afasia. Ahora hablaremos sobre el concepto de factor. Se considera como el defecto primario que se relaciona con la función propia de una estructura cerebral dada. El factor tiene una estructura sistémica que por lo tanto hace que se pueda manifestar en distintas formas o síntomas. En caso de las afasias, el factor se puede manifestar en las funciones psicológicas superiores. Entonces, el factor, desde este punto de vista, se considera como toda estructura compleja de múltiples niveles que altera el lenguaje, el movimiento y los procesos del pensamiento. A continuación, mencionaremos los diferentes tipos de afasia que se conocen hasta ahora. Afasia acústico-mnésica. Aparece la afasia acústico-mnésica a raíz de lesiones en la segunda circunvolución temporal del hemisferio izquierdo, áreas 22 y 37 de acuerdo a Brodmann. De acuerdo a Luria, en este tipo de afasia el mecanismo central es la alteración de la memoria verbal operativa. Posteriormente, Tsvetkova estableció que en este tipo de afasia no solo se encuentra un mecanismo central, sino tres: uno relacionado con la alteración de la memoria verbal operativa, otro relacionado con la disminución del volumen de la percepción acústica y un tercero relacionado con la alteración de la representación de las imágenes objetales. Afasia semántica. La comprensión de las construcciones gramaticales se ven alteradas como consecuencia de lesiones en las regiones temporo-parieto-occipitales del hemisferio izquierdo, zonas 37 y 39 de acuerdo a Brodmann. Afasia amnésica. Este tipo de afasia aparece como consecuencia de lesiones en los sectores temporales posteriores y temporo-occipitales del hemisferio izquierdo. En la base de este tipo de afasia pueden encontrarse dos mecanismos centrales. Uno de ellos, y el más frecuente, se relaciona con la alteración de la percepción de los objetos, con la alteración de la identificación de sus características esenciales que se observan en la afasia acústico-mnésica. Hasta aquí hemos descrito los aspectos más relevantes que constituyen la base del aparato conceptual teórico de la escuela soviética.